Buenas tardes. Hoy continuamos con el desarrollo del tema de las clasificaciones de los contratos, tema que iniciamos en la clase anterior. Hoy vamos a analizar diferentes esquemas de organización de contratos y vamos a ir dando algunos ejemplos. Ahí me van colaborando con, con algunos aportes en función de las lecturas que de previo se han desarrollado. Por ahí incluso vamos a ver un caso muy interesante de jurisprudencia. Así que igual espero que les sea de mucho provecho. En la última clase estuvimos viendo la diferenciación entre los contratos de intercambio y los asociativos. Y hablando de los contratos asociativos, ya habíamos hablado un poquito sobre lo que era la sociedad anónima, hablamos de la sociedad de hecho. En el caso de las cuentas de participación, es una figura en donde no se genera una empresa o una sociedad, digamos, una persona jurídica diferente. Hay un partícipe que apoya a un gestor, le concede algún tipo de beneficio para el desarrollo de esa actividad y tiene una intención, igual que como lo vimos para otros contratos asociativos, la intención de obtener beneficios a partir de esa unión. Es una figura de derecho mercantil muy interesante, que en la práctica se da bastante. No requiere incluso de algún tipo de formalismo excesivo, simplemente se ponen de acuerdo el partícipe y el gestor para lograr esa participación en la actividad de un gestor. Otra figura es la cuota litis, muy cercana a la actividad que realizamos nosotros, profesionales en derecho. Y es una figura que más bien pregunto, ¿alguien sabe lo que es un contrato de cuota litis? Tal vez los que tienen experiencia en trabajo en bufetes. ¿No? Hola, hola. ¿Nadie? ¿No? Ok. No, profe. Ok. El contrato de cuota litis es un contrato que se suscribe entre un profesional en derecho y un cliente. El cliente le dice al profesional en derecho, vea, yo no tengo recursos para pagarle en términos de lo que establece en los porcentajes y en los montos que establece el arancel de profesionales en derecho. Y el abogado le dice, analiza el caso y dice, bueno, puede ser que este caso sí genere alguna posibilidad de resultado positivo. Y entonces le dice al cliente, vea, yo le asumo el caso, no le cobro de entrada, pero de lo que se resuelva, de lo que se obtenga, yo le cobro un porcentaje. 10, 20, 30, 40%. Ese es el acuerdo al que llegan, es el contrato de cuota litis, y eso también se ve como un contrato asociativo de carácter profesional, y es entre cliente y profesional en derecho, y es con la intención de obtener un beneficio sin que de por medio haya habido un pago precedente. Tenemos el mandato de interés común también, que es cuando hay varias poderdantes que buscan apoderados para realizar algún tipo de actividad común. Ese se le conoce como mandato de interés común y también es la unión de varias personas, varias partes, tratando de obtener algún interés que es común a todas las partes que participan de ese mandato. Pues hay solo un apoderado o un mandatario que es el que realiza la acción en relación con todas las personas que le confieren el mandato. Tenemos el joint venture, no sé si ustedes lo han visto en en algunos otros cursos, hay algunas veces que ese contrato se analiza, ¿verdad? El joint venture. Nosotros por ahí vamos a analizar un poco con más detalle en el segundo semestre como figura contractual. El joint venture lo vemos. Pero nada más comentarle que es una empresa conjunta, una alianza estratégica que se realiza entre venture, así se le llama, o socios. Son figuras que tienen la condición de que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, se maneja como un contrato a largo plazo
Normalmente no genera otra persona jurídica, simplemente es una unión parecido a lo que se da con las cuentas de participación, solo que aquí sí hay la unión de dos partes, las dos gestionando, aportando algo que al final va a generar un producto determinado. Ese es el joint venture. Y la otra figura que también se ve como ejemplo es el consorcio. El consorcio sí es una figura también vinculado con el derecho mercantil. Y aquí lo que se da es dos empresas, dos personas jurídicas que se unen, forman otra persona jurídica, que es el consorcio, y desarrolla una actividad de tipo comercial que lo que procura que es tratar de obtener una mayor participación en un mercado determinado y tratar de incidir con mayor fuerza dentro de un esquema de oferta y de demanda. Entonces analizan la demanda y dicen, sí, si nosotros nos unimos fuerzas, generamos una sociedad diferente, consolidada por dos empresas precedentes y se insertan directamente en un mercado con una condición muchísimo más fuerte que si lo hicieran en forma individual. Aunque es una figura de derecho mercantil, les cuento, les informo que en derecho administrativo también se da, en contratación administrativa, contratación pública, igual se utiliza esta figura del consorcio, en un sentido y con un propósito muy parecido al que les mencioné. Se unen para obtener una mayor fortaleza a la hora de presentarle una oferta al Estado. Aquí vean que el cliente es el Estado. En el caso de la relación de derecho privado, es los demandantes, el mercado, que va a establecer las reglas que establecen que si las dos empresas se unen, ofrecerían una mejor condición hacia ese mercado correspondiente. En el caso de los contratos asociativos, María, pues, levantó la mano, María Fernanda, ¿verdad? Sí, profe, perdón, otra No, vez no, tuve no, el problema de que adelante. salió como otro nombre. ¿Usted me podría dar un ejemplo del joint venture? Es que no lo agarré muy bien. El joint venture, María Fernanda, es que habría que verlo, digamos, en la práctica, ¿verdad? Porque el joint venture en realidad es un esquema organizativo. Eh, a diferencia del consorcio que está claramente establecido que aporta a cada uno y se unen y constituyen una nueva empresa, aquí en el caso de joint venture, los venture o socios lo que hacen es que cada uno aporta algo, tratan de orientar su actividad en el aporte que cada uno hace, en función también de un mercado determinado a largo plazo, con la peculiaridad de que ese enlace entre las dos empresas en principio es de largo plazo, pero no constituyen una persona jurídica diferente. O sea, imagínese, María Fernanda, que por ejemplo, una empresa que se dedica a vender o a dar servicios, por ejemplo, de mantenimiento de vehículos. Y hay otra empresa que se dedica a la venta de vehículos. Hacen un joint venture y se ponen de acuerdo. Pensemos que usted es la dueña de la empresa que vende vehículos nuevos. Sí, pensemos que son nuevos. Yo soy el dueño de una empresa que se dedica a darle mantenimiento a vehículos. Usted viene, bueno, se parte de que cada una tiene alguna imagen dentro del mercado y entonces generamos una reunión entre usted y yo. Y usted viene y me dice, es que verá que yo tengo una empresa que dedicada a la venta de vehículos nuevos, pero era que estoy teniendo algún problema con el tema de darle mantenimiento en garantía a vehículos, porque estoy vendiendo mucho vehículo y me gustaría ver si usted, con una capacitación de fábrica que yo le pueda dar, me pueda brindar igualmente esa cobertura de garantía. Entonces, nos unimos los dos, hacemos un joint venture, cada uno mantiene su nombre. ¿Cómo se llama la empresa suya, María Fernanda?
Eh, ah, El auto feliz. ok. Ok, la empresa de María Fernanda se llama El Auto Feliz. La empresa mía se llama El Auto Reparado. Esas son las dos empresas. Vean que no constituimos una empresa nueva. El servicio, cuando usted vende un carro, entonces pensemos que Jenny Solano le acaba de comprar un carro. Usted vende vehículos, o pongamos cualquier marca, Mercedes-Benz, esos son los vehículos que usted vende. Viene Jenny Solano y va a su establecimiento y le compra un carro nuevo. Y entonces yo tengo en mi empresa el auto reparado, tengo a mi personal capacitado para darle toda la cobertura de mantenimiento en los primeros 3 años, que fue el compromiso que usted suscribió con Jenny. Entonces, cuando Jenny llega a que le den el servicio de garantía, el auto feliz le dice a Jenny, sí, en este caso el mantenimiento de postventa se lo va a dar la empresa, el auto reparado, ¿verdad? Se llamaba. Sí. Y entonces Jenny tiene que llevarlo al taller mío. Eso sería un caso de joint venture. Vean que ahí no hay una empresa, no aparece como una empresa diferente. Cada uno mantiene su individualidad, pero de por medio hay un negocio, una alianza estratégica en un área en que uno es el vendedor de vehículos y el otro lo que hace es servicio de mantenimiento. ¿Sí? ¿Le quedó claro, María Fernanda? Sí, súper. Muchas gracias, profe. No, con todo gusto. Jenny levantó la mano. Profe, nomás una consulta, ¿verdad? Que digamos, aquí estamos hablando de socios, es decir, que pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco empresas, o sea, no hay un límite, ¿verdad? No hay límite, Jenny, pero en la mayoría de los casos son dos empresas, pero podrían ser varios, sí. Le digo, lo Ok, normal es que no sea muy multitudinario el joint venture. En la mayoría de los casos, los joint venture se manejan con dos empresas, pero no quita, o sea, el derecho mercantil y dentro de la autonomía de la voluntad, no quitaría o no se eliminaría la posibilidad de que sea otra empresa. Díganme ustedes, a ese ejemplo que yo di, ¿cuál otra empresa le incluiría? Yo tengo en mente una, vamos a ver si le llegan a ustedes. ¿Cuál otra empresa podríamos incluir ahí en un joint venture? Tenemos el auto feliz y el auto reparado, las dos empresas que están ahí. ¿Cuál otro creen que se podría incluir en ese negocio? El cambio de llantas. Bueno, no porque lo da el auto reparado. Yo tengo ya ese negocio. ¿El auto nuevo? No, porque ese es el negocio de María Fernanda. Muy bien, Anthony. Vean que el auto nuevo no porque María Fernanda vende carros nuevos. Anthony puso el ejemplo, me parece muy bien. Hay una empresa aseguradora y se mete en el negocio con el auto feliz de María Fernanda y el auto reparado mío. Y entonces vamos a poner igual, Anthony es el dueño de la empresa, el aseguradora de vehículos. En ese caso nos se une también con nosotros. Y entonces los seguros, cuando María Fernanda vende el carro, le dice a Jenny, Jenny, pero usted tiene que tener el carro asegurado. Y yo le doy el servicio de que una vez salga de aquí con el seguro. Y entonces es un agente de seguros. Muy bien, Anthony, por el ejemplo que se dio. ¿Vio, Jenny? En ese ejemplo pueden participar tres. Yo no estaba pensando en seguros, pero Anthony lo agregó y me parece que muy bien. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de una empresa que se dedique a venta de repuestos, que creo que Rosaura andaba por ahí, porque Rosaura pensó no solamente en el mantenimiento como servicio, sino como venta de repuestos. Me parece que está muy bien. Pensemos, para no complicar el caso y atendiéndonos a lo que Rosaura dijo, que yo no vendo llantas. Y entonces, efectivamente, Rosaura tiene una empresa que se dedica a muy buen precio con contratos de fabricante a la venta de llantas. Ahí tenemos ya 4, Jenny. ¿Vio cómo podemos ir agregándole? Pero claro, repito, en la mayoría de los casos pueden ser que sean solo 2, pero le podemos ir agregando y el joint venture, hay más venture y más socios que le agregan al negocio. Evidentemente, entre más socios haya, más complejo va a ser el negocio y va a implicar más negociaciones. Vean que en el primer caso negociamos María Fernanda y yo como dueños de empresas.
En otro ejemplo, tendríamos que incluir a Anthony y a Rosaura, encargados de la parte de seguros y encargados de la parte de venta de repuestos, incluyendo las llantas. Entonces, son casos en donde, evidentemente que va a costar más, que no es imposible, pero sí va a costar más ponerse de acuerdo con entre cuatro empresas. ¿Sí? Claro el asunto, Jenny y María Fernanda. Sí, señor, más que claro. Perfecto. Ok, entonces en los contratos asociativos tenemos tres elementos. Aporte de cada contratante, alguien va a tener que aportar en dinero, puede ser por aquello, que es una observación interesante. No necesariamente tiene que ser dinero, puede ser conocimiento, know-how, o puede ser instalaciones, que tienen unas instalaciones adecuadas, y ese es el aporte. O sea, repito, el aporte no necesariamente tiene que ser de dinero, puede ser incluso hasta la experiencia, el conocimiento que tenga personal especializado de una de las partes. Hay un riesgo compartido en todos los contratos asociativos, de alguna u otra manera, en todos los que vimos hay riesgo. Y después importante, la intención que tienen las partes de participar en un contrato asociativo es lograr utilidades, obtener un beneficio. Ese es el fin último que tiene. O sea, yo no voy a participar comercialmente en un negocio de esos para tener pérdidas o para no tener utilidades. Es la intención obtener algún tipo de beneficio de carácter económico. Sobre cuál es el interés de la distinción que estamos determinando para cada caso en cuanto a la resolución por incumplimiento. Recordemos que en el caso de 692, que vimos como ya esta norma ya la habíamos revisado y que nos genera aquella situación de que en caso de un incumplimiento se da una posibilidad de que la otra parte incumpla. La exception ademplit contractus, excepción de contrato no cumplido. Eso va a ser diferente dependiendo de una u otro tipo de contrato. ¿Por qué? Porque en el caso del intercambio, casi que se entrega por entrega, pero se podría dar también, pero en el caso de los contratos asociativos es más posible que enfrentemos alguna situación en donde alguna parte no cumple. Entonces pensemos en el caso que teníamos. Yo le incumplo a María Fernanda, entonces tenía la obligación de recibir hasta 20 carros por mes. Resulta que agoto las posibilidades de recepción y cuando ya llegué a los 15, le digo, ya no puedo recibir más. Bueno, ahí hay caso de incumplimiento, habría que valorarlo y de qué forma también María Fernanda dice, bueno, usted me incumple, pues entonces yo también cumplo con las obligaciones que yo tenía. Ese es un efecto, ¿verdad? Un interés importante en la distinción que sería particular. Y también sobre el tema de compartir aportes, pérdidas y costos, ¿verdad? Hay que valorar casos hasta de fuerza mayor, caso fortuito. Lo que hablábamos en la clase del martes, de la posibilidad de una situación, por ejemplo, imprevisible, como lo que ocurrió con el tema de la pandemia del COVID-19 y cómo afectó directamente contratos. Y vamos a ver un caso, una resolución que se da por parte de la Sala Primera, que también fue resuelto a nivel de tribunales, que es el caso de Tico Fruit y Cítricos Chalupa. Vamos a ver quién quiere opinar sobre ese caso. ¿Qué fue lo que se planteó? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese caso? Profe, Jenny Solano, Claro, Jenny. aquí digamos lo que corresponde a Tico Fruit, o por lo menos eso creo, si no es que estoy equivocada, lo que se dio fue lo siguiente. O vamos a ver, profesor, ¿está hablando de Tico Fruit o solamente fue lo que indicó la sala No, sobre los contratos asociativos? El caso de Cítricos de Chalupa que demandó a Ticofruit. Ok. Ahí en ese caso lo que se dio fue una cláusula contractual que el mismo tribunal consideró como abusivo, Claro. porque se estaba dando la relación entre industrial y exportadores, ¿verdad? Que se trasladaba, digamos, esa cláusula al agricultor para tener ciertos costos en la fase de comercialización a nivel internacional de los productos que se daban. Entonces ahí ellos indicaron
que este contrato era bilateral, ¿verdad? Y que las partes tienen obligaciones recíprocas, pero aquí el tribunal lo calificó de abusivo por la estipulación de que los gastos propios de la comercialización que se estaba dando se estaban, por decirlo así, trasladando nuevamente al productor y obviamente esto estaba afectando a una de las partes. Excelente resumen, Jenny, muchas gracias. Aquí la producción era de naranjas. Y entonces había una empresa que se llama Cítrico Chalupa, trabaja allá en la zona, eso es un caso real, ¿verdad? Allá en la zona cerca de la frontera con Nicaragua, que se ha incrementado mucho el cultivo de naranjas. Por el tipo de clima que hay ahí, se produce muy buena fruta, muy buena naranja. Y esa empresa Cítrico Chalupa se une o genera un contrato asociativo con Ticofruit, que es un colocador de productos, en este caso de naranjas, en el mercado estadounidense. Resulta que además de que tiene el cargo de todo lo que es la producción, vigilar porque la fruta vaya creciendo, cuidar que no tenga plagas, después bajarlo del árbol, colocarlo y entregárselo al distribuidor en el mercado internacional, Ticofruit. Resulta que existía una cláusula que obligaba, como muy bien se refirió Jenny, a generar compromisos directamente cuando se colocaba la fruta en el mercado estadounidense. Y ahí es donde la jurisprudencia costarricense consideró que se había salido de un concepto normal, de un contrato asociativo, y que se cayó en un tema ya de abuso, ¿verdad? En unas cláusulas abusivas que eran contrarias al espíritu de un contrato equilibrado bajo la equidad, la buena fe, y por lo tanto se estableció que esa cláusula se tenía que tener como no puesta. Gracias, Jenny. Y sí, muy bueno el resumen que usted hizo. Ok, ese es el caso de la empresa o el caso jurisprudencial vinculado con el tema del contrato asociativo. Y vean que es que aquí no es un tema de decir, simplemente nos unimos. Hay que determinar que sean obligaciones posibles de realizar. En el acuerdo que teníamos, las empresas de Rosaura, de Anthony y de María Fernanda conmigo, no es posible que se establezcan condiciones que definitivamente salgan de lo normal. ¿Cuál sería una? Por ejemplo, que María Fernanda me diga a mí, que soy el dueño de la empresa del auto reparado, yo quiero que usted reciba 30 carros. Y yo le digo, no, la capacidad que yo tengo para recibir carros de ustedes es 20. 30 no le podría recibir. Pero entonces, de toda manera, María Fernanda, a pesar de que yo le demuestro que no puedo recibir más carros de la cantidad que le digo, me dice, no, tiene que recibirlos más, ahora ya no 30, 40 vehículos. Eso es una cláusula que puede poner generar una cláusula abusiva que puede limitar completamente la realización efectiva del contrato. Entonces, para también verlo en un caso, digamos, como el que nosotros tuvimos aquí y desarrollamos en la clase. Estos son muy interesantes, los contratos conmutativos y los aleatorios. Y vean la diferencia, más bien se las explico. Por ahí ustedes tienen la materia y bueno, la van a tener y la tienen aquí, pero se los explico. En el caso del contrato conmutativo es clarito cuáles son las obligaciones de las partes. A cada uno sabe cuál es la parte que le corresponde desde el punto de vista de prestaciones. Ese es un contrato conmutativo. Y el contrato aleatorio es otra cosa diferente. No se sabe cuál va a ser necesariamente el resultado. Esa es la diferencia entre contrato conmutativo y aleatorio. Rosaura, tiene la palabra. Sí, profe, me surge la duda de qué seguridad me puede dar a mí como una de las partes que mi contrato al final, no sé si intencionalmente pueda yo querer que se clasifique como aleatorio. Los contratos aleatorios, las partes lo aceptan desde el principio, Rosaura. O sea, usted sabe que es aleatorio. Ajá, precisamente por eso me causa duda de que, no sé si podría darnos un ejemplo, porque si yo no tengo Inmediatamente. claro cuál es mi participación o hasta dónde llego o qué Ah, puedo no, esperar.
No, 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 no. O sea, el contrato aleatorio no es algo que, digamos, quitémosle la ubicación de algo, una ocurrencia. No, está claramente identificado. Ve aquí, el claro ejemplo, Rosaura, que usted me está pidiendo es el caso de contrato de seguros. ¿Por, Ah, ok. porque es un contrato aleatorio? Que además es un contrato adhesivo, ¿verdad? Ahora vamos con el ejemplo con usted. Usted es la dueña de una agencia de seguros. Yo necesito un seguro para un vehículo. Y usted me presenta, cuando yo voy y la busco, usted me presenta un contrato en donde están regulados todas las condiciones. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que dispara o lo que produce el inicio de la aplicación de un seguro? Un Es un accidente, hecho, es un sí. hecho determinado que Ujú, yo espero que nunca ocurra, pero que puede ujú. ocurrir. ¿Cuál sería? El accidente. Un accidente o un robo, un hurto del vehículo. Sí. Ujú. Entonces vean que lo que convierte el contrato en aleatorio es que yo no sé si el resultado final que activa la eficacia de la cobertura del seguro va a ocurrir. Podría ser que usted tenga un contrato de seguros por año y sigue pagando una cuota, lo que se le llama la póliza. Entonces, mira, tengo que pagar la póliza del carro. La póliza da la cobertura, digamos, por un periodo determinado de tiempo en el contrato de seguro. Pero usted lo paga porque es su obligación, pero el asegurador no sabe si en algún momento va a tener que entrar a jugar con la cobertura que tiene. ¿Cuál es el negocio de las aseguradoras? Vamos a ver si a alguien le llega cuál es el negocio y cuál sería el no negocio o el mal negocio. Pues bueno, yo pensaría que la idea es que no todas las personas tengan un percance, un accidente al mismo tiempo. Entonces, Exactamente, cuando Rosaura. alguien tiene un accidente, pues grave, en teoría los aportes de todas las demás personas ayudarían a cubrir los gastos o indemnizaciones que alguien tuviese que solicitar por un accidente. Excelente, Rosaura. Las empresas hacen una valoración de riesgo y entonces dicen, aquí hay 16 personas en esta clase. Y entonces dice, vamos a ver, los datos estadísticos dicen que en Costa Rica se producen tanta cantidad de accidentes. Eso equivale que más o menos, pensemos en las 16, que hay 2 personas que al año, de los 16 que estamos aquí, pensemos que todos tenemos vehículos, que hay 2 personas de las que están aquí van a tener un accidente. Esas son como las probabilidades estadísticas. Lo meten en un análisis de valoración de riesgo y dicen, pero hay 14 que no, pero los 16 tenemos que pagar. Entonces, el negocio del contrato de seguro es que la gente tenga la menor cantidad de accidentes y por lo tanto la activación de pago de las indemnizaciones va a ser cercano, menor o mayor en poco margen de lo que las empresas pensaron desde el inicio. Ese es el juego. ¿Cuál es un mal negocio? Y que la empresa haga un muy mal estudio de mercado, que lo haga muy en forma precipitada y que no valore condiciones adecuadas. O, por ejemplo, que se dispare en la aplicación de seguros en un momento determinado. Por ejemplo, ahora que ocurrió la pandemia, es posible que mucha gente tuviera, por ejemplo, que pensamos que mucha gente tenía seguros de cobertura por situaciones imprevistas, por enfermedad. Y entonces yo tengo que llegar a una situación donde afecto el tema de la cobertura, por ejemplo, de pago a trabajadores. Y resulta que para las aseguradoras puede ser muy mal negocio, ¿verdad? Porque se activó un mecanismo que tal vez en un momento no aplicaba o no pensaba que se pudiera dar tanto consumo de ese seguro en particular. Por ejemplo, seguros incluso de vida, por ejemplo. Bueno, si ustedes no lo saben y lo vamos a reiterar en el segundo semestre, entre más edad tenga la persona y más se acerque al estándar de vida, digamos, a la expectativa de vida que tiene una sociedad determinada o un país, el seguro es más caro.
Y por ejemplo, pensemos que ahora con la pandemia, mucha gente que murió, que tuviera seguros, se van a dar muchas activaciones de seguros de vida bajo una premisa que no contaba, no contaba las agencias de seguro. Ese es un mal supuesto sobre las coberturas de seguros. Entonces, Rosaura, vea que usted que me pidió ejemplos. Por ejemplo, el tema de algunos contratos a nivel, por ejemplo, el de cuota litres. Y no se sabe si al final el resultado va a ser favorable para el abogado que generó el contrato o incluso para la parte. La parte es muy posible que se vea beneficiada porque nunca va a perder. Puede ser que reciba menos dinero de que iba a recibir, pero no tiene que pagarle al profesional. El profesional en derecho no sabe cuánto va a recibir porque no puede asegurarse de cuál va a ser la resolución de un juez. El tema de la renta vitalicia, no se sabe cuándo la persona va a vivir. Yo estoy aquí en este momento en la clase y si, por ejemplo, tengo un tema de una renta vitalicia y la proyecto la expectativa de vida más o menos llega como por ahí 79, 80 años. Pero resulta que en un accidente muere la persona o simplemente de muerte natural. Eso cambia completamente las situaciones. Y vean que no se maneja esa circunstancia, Rosaura y el resto de la clase. Esas son las condiciones que le agregan el alia a este tipo de contratos. ¿Sí le quedó claro, Rosaura? Sí, señor, gracias. Con gusto. Jenny pidió la palabra. Sí, profe, con eso que usted estaba indicando del tema de las pólizas, yo que trabajo en una entidad financiera, efectivamente, primero que hubo un disparo con todo esto de la pandemia de clientes fallecidos, ¿verdad? Que entonces había que correr, ¿verdad? Aplicar las pólizas lo antes posible para que el INSS pudiera obviamente cancelarlos, ¿verdad? Y lo otro que se está dando un incremento, ¿verdad? De la prima de las pólizas, ya se han ajustado 2 veces, por lo menos en algunos productos, pólizas de desempleo, pólizas de vida ya incrementó, pólizas de vehículos, aquellos que tienen vehículo. Entonces, claro que disparó, tal y como usted ponía de ejemplo, todo este tema. Entonces, efectivamente, nada más refuerzo el comentario que usted estaba indicando. No, le agradezco mucho el comentario, Jenny, y refuerzo un poco la respuesta que se le da a Rosaura. Y no crean, los contratos aleatorios son contratos relevantes en la práctica jurídica. Vea todas las consecuencias prácticas que Jenny está señalando, ¿verdad? Ya eso no es ni siquiera teoría, eso es práctica de situaciones que se dieron y que pueden ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, vean, yo les voy a poner otro ejemplo, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Uno dice, no, eso es allá en el otro lado del mundo, ¿a mí cómo me va a afectar? No, vieran que sí, yo les decía que sí afecta. Y por ejemplo, empresas que tenían contratos con empresas, digamos, que producen minerales, que se producen mucho en Ucrania, y dejaron de percibir insumos y tienen que irlos a buscar a otro lado. Entonces vean que ahí son como aspectos, ¿verdad? Que le pueden generar algún tipo de afectación a contratos. Si yo tengo un contrato conmutativo, por ejemplo, la entrega de productos en ese caso era conmutativo. No obstante, un efecto como este puede generar consecuencias complicadas en términos de otros contratos accesorios, como el tema de los seguros. Entonces, por ejemplo, yo tenía un seguro para verificar que lo que yo iba a recibir de Ucrania me llegara aquí, pero no se cumple, activo el seguro. Entonces, tengo un contrato conmutativo que es la venta de insumos. Y por otro lado, un contrato aleatorio para asegurarme que se cumpla. ¿Ok? Interés de la distinción, me parece que sale por su propio peso, ¿verdad? En el caso del contrato aleatorio, no puede ser anulado por lesión. Yo no puedo llegar y decirle, yo voy a concluir este contrato de seguro de vehículo porque nunca lo he usado. Digo, no, eso no está previsto dentro de las consecuencias. Ese no es este supuesto, ¿verdad? Y tampoco cabe la corrección judicial por excesiva onerosidad sobreviniente. Ese no cabe en los contratos aleatorios. Yo no puedo llegar como profesional en derecho, Rosaura, que me pedía el ejemplo, y para todos en la clase, todas las personas en la clase,
Yo no puedo llegar y decirle, ah, no, viera que se me complicó el juicio con el que señalamos el cuota litis. Y ahora en vez del 15% le voy a pedir el 25%. Le digo, no, 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 ya hay un acuerdo de por medio. El hecho de que se haya complicado el juicio no es problema del cliente. Entonces, no aplica temas de corrección ni excesiva onerosidad sobreviniente. Entonces, vean que sí es importante, ¿verdad? En la parte práctica, ver diferencias entre tipos de contratos. Este es importante también. Hay contratos conmutativos que pueden volverse aleatorios si las partes varían las reglas sobre riesgos. ¿Qué significa esto? El que adquiere mantiene en su beneficio la garantía de evicción. ¿Qué significa la garantía de evicción? El derecho que tiene de gozar plenamente de lo que está adquiriendo. Pero ¿qué pasa si esa persona dice, por una relación de confianza le dice, vea, no eliminemos la garantía de evicción, le digo, yo la voy a asumir. Si hay algún riesgo de algún defecto que tenga, yo lo asumo. En ese caso está convirtiendo un contrato conmutativo, le está agregando un tema aleatorio. ¿Por qué? Porque si se produce una afectación a mi derecho de disfrutar el bien o el derecho adquirido, yo tengo que asumirlo, no le puedo reclamar en ese caso al vendedor. Entonces, esos son casos en que se convierte un contrato conmutativo por decisión de las partes, lo convierten en aleatorio. Y aquí cuando hablamos de aleatorio es que algo que puede ocurrir, que yo no necesariamente lo controlo, podría estar afectando derechos que yo tengo o que hubiera tenido en una situación diferente. Contratos nominados e innominados. Esta es otra que más bien se las voy a contar. Es una clasificación que se dio en época de los romanos. Ha perdido mucha relevancia y vigencia de carácter histórica. Y vamos a ver, ¿por qué creen ustedes? Aquí más bien le pregunto, porque le digo, es una visión muy de sentido común. En el caso, la pregunta en concreto es, ¿por qué ha perdido esa vigencia o esa importancia de carácter a nivel de la historia? Y tal vez, antes de darle la palabra para que alguien me lo conteste, les voy a contar un poco lo que pasaba en el caso de los romanos. En el caso de los romanos sí era muy importante los contratos nominados, porque les daba mucha seguridad a las partes. La mayoría de los contratos innominados eran figuras como accesorias, con poca tutela de carácter jurídico en la época de los romanos. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué entonces perdería relevancia en este momento? Y la respuesta tiene que ver con materia que ya hemos visto. Y le digo, no es que hayamos visto esto en específico, es por un tema de aplicación del sentido común. ¿Por qué ha perdido relevancia históricamente esta clasificación? Vamos a ver si a alguien le llega. A ver, ¿quién se anima a dar el criterio? ¿Se vale batear, profe? Bueno, no, yo no creo que sea batear. Yo creo que Criterio, como decían. a este nivel de curso, creo que más que batear es pensar. Vamos a ver cuál es su pensamiento. Bueno, más bien creo que basándome un poquito en lo que usted acaba de decir respecto de la seguridad jurídica, precisamente con los años, como se han desarrollado instrumentos jurídicos que permiten como conocer más de los negocios, tal vez esto denominado e innominado ya ha ido quedando atrás. No Bueno, sé. es una opinión válida. Vea que usted no batió, está dando su criterio y me parece que es importante, Rosaura. Usted se ha animado a dar su criterio. Es una posición que habría que considerar. No necesariamente es la que yo estoy pensando, pero es respetable también su posición. ¿Cuál otra podría ser? De algo que ya hemos visto en el curso. Y un tema que incluso ustedes vienen viendo desde privado.
A ver, vamos, vamos, si pueden. Los animo a desarrollar el espíritu creativo y de pensamiento. ¿Por qué dejaría de ser relevante esta clasificación de lo nominado, lo que está, digamos, establecido, y lo innominado, aquello que no tengo expresamente contemplado? Vamos a eso, Isabela. Isabela pidió la palabra, ¿o no? Isabela, Sí. Isabela, ¿usted quería decir algo? Isabela, Isabela Morís, ¿quería decir algo? No sé si será que es que tiene problema. Vamos a ver. Isabela, puede ser que tenga problema con el micrófono. Escríbame algo en el chat. ¿Tiene problema con el micrófono? Sí. Ah, ok, pareciera. Ah, sí, tiene problema con el micrófono. Recuerden que el micrófono se activa en la parte de abajo, el microfonillo que está ahí primero a la izquierda, en la parte de abajo en el centro. Pero puede ser que sí, que tenga problema sí, con la máquina, digamos, que estén trabajando. Pero si quieres lo puede escribir ahí también, Isabela, en el chat, si tiene algún criterio. Ah, viera que está muy cercano, Isabela, muy bien. Pero más que la propiedad privada, un principio que nosotros vimos, ¿cuál sería? ¿Vinculado con eso? Tres palabras. Profe, el principio de libertad. Libertad de contratación o Ujú. autonomía de la voluntad. Muy bien, Jocelyn. Y muy bien, Isabela. Vean qué interesante. ¿Por qué? Porque ya no es tan importante. Porque vamos a ver, si yo no tengo desarrollado una figura y quiero generar algún contrato diferente, ¿qué hago? ¿No lo podría hacer? ¿Qué? Sí, sí podría. Claro, principio de autonomía de la voluntad. Yo puedo hacer todo aquello que no esté prohibido. Entonces, por lo tanto, puedo crear una figura diferente. Y por eso es que perdió vigencia. Muy bien, Jocelyn. Pierde vigencia esta clasificación completamente. Es claro, ¿verdad? Los nominados los encontramos en una ley, reglamento, por costumbre. Tenemos toda una derivación, digamos, de tipo normativo, que no lo tienen los innominados. No son reconocidos por diferentes fuentes. Son de creación de los contratantes. Es lo que les digo, el principio de autonomía de voluntad es la que los crea. Por eso es que ha perdido tanta vigencia esta clasificación. La importancia de la distinción, como para que ustedes la conozcan, de que en un caso, si yo tengo claramente regulada una figura, y será muy fácil porque me dirijo a la norma o a la ley o a la costumbre que lo tiene contemplado. Si es innominado, va a quedar mucho a lo que las partes acuerden. Y entonces ahí sí entrarán en juego aspectos de interpretación que tal vez no se dan como en otras figuras. Muy bien, al final sí le llegamos a la razón que se tenía. Tenemos estos otros contratos, es otra clasificación, son contratos de ejecución simultánea o instantánea, sucesivos o ejecución diferida. Vean, por ejemplo, el contrato que suscribimos, María Fernanda, la empresa de María Fernanda y la mía, es un contrato de carácter sucesivo. Lo establecimos, por ejemplo, para empezar, en un año, con posibilidades de prórroga. Ese es un contrato sucesivo. Pero, por ejemplo, si Luis Rodríguez le vende a Isabela Morís una computadora, eso es un contrato de ejecución simultánea o instantánea. Va y le entrega el equipo y le paga. Ahí se acabó. Mantiene garantías
por ejemplo, garantías de evicción, como lo que yo les indiqué, pero ya ahí se acabó, o sea, se ejecutó el contrato. Si el contrato se traslada en el tiempo, ya es diferente. O, por ejemplo, lo que ocurre con el arrendamiento. Yo llego al contrato por disfrute de un bien y digo, sí, el contrato es por 3 años. O el contratista, el arrendatario dice, no, no, en realidad yo lo ocupo para ir a recibir clases a la universidad, lo ocupo solamente por 1 año. Recordar que es solamente el arrendatario el que puede definir eso, ¿verdad? Caso contrario, aplicamos la norma de la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano y lo llevamos hasta los 3 años. Pero se prolonga en el tiempo. Eso es sucesivo de ejecución diferida. Igual en el caso de entrega de mercancías o en el caso de contratos de trabajo, igual. Entonces vean que aquí, para que entendamos la diferencia. Y la compraventa es el caso típico también. Aquí vuelve a aparecer otra vez la compraventa en los contratos de ejecución simultánea. Podríamos convertir compraventas también en contratos de entrega o ejecución diferida, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, que yo diga, yo le compro a Jocelyn Arrieta y Jocelyn es ganadera y tiene ganado de primera calidad. Yo le compro ganado a Jocelyn y le digo, sí, pero yo quiero que este contrato implique que me esté haciendo entregas de tantas cantidades de cabezas de ganado durante 2 años. Ese sería un contrato de compraventa, solo que se prolonga con una ejecución diferida en el tiempo, de entrega de cantidades, digamos, en el transcurso del tiempo. Pero en principio la compraventa sí la finaliza con la entrega de un bien que se acuerda entre las partes, por lo tanto sería en ese caso instantáneo o simultáneo. Los contratos de ejecución instantánea tienen declaración ex tunc, efectos retroactivos, y los de contratos sucesivos más bien son ex nunc, hacia el futuro. Se firman y la eficacia rige para hacia adelante. En el caso de los de ejecución instantánea, se dice que son retroactivos porque se entregó y se revisa lo que las partes acordaron, pero no tiene absolutamente ningún efecto una vez que ya se ejecutó el contrato correspondiente. Y también que puede ser que se dé ejecuciones escalonadas en el tiempo, que se prolonguen permanentemente. Eso dependerá del contrato. Ustedes en el transcurso de su experiencia profesional se van a encontrar con situaciones como esta, ¿verdad? De contratos de ejecución simultáneo, instantáneo o sucesivos y de ejecución diferida. Por ejemplo, pensemos en un servicio. Yo puedo ir y vea que estoy hablando de un servicio y me voy a arriesgar un poquito porque puede ser delicado. Yo voy a un servicio de un dentista, a un odontólogo. Ese sería un contrato de ejecución simultánea, porque yo fui a que me sacaran una muela o a que me hicieran una calza o que me hicieran un tratamiento y ahí se acabó. Pero podría ser que yo suscriba una firma con una firma odontológica y le digo, no, usted me da el servicio durante 1 año. Usted, todo lo que yo ocupe me lo va a dar. Si no ocupo nada, igual no los ocupo, pero yo ocupo la cobertura por 1 año. Vean que un mismo objeto contractual lo podemos convertir en una o en otra figura. Y desde el punto de vista del interés de la distinción, es diferente la facultad de rescisión. Aplica con mayor énfasis en los contratos de ejecución diferida. ¿Por qué? Porque como se prolongan en el tiempo, se podría dar situaciones que lleven a la rescisión, que alguna parte no esté de acuerdo con algo y se ponga de acuerdo y finalizan la ejecución del contrato. En el otro más difícil porque ya se entregó, y ahí lo que aplicaría si hubiera alguna situación de incumplimiento, ya sería aplicación de medidas de garantía y cosas parecidas, pero no el caso de la rescisión. Y en cuanto al equilibrio contractual, también aplica para los sucesivos o ejecución diferida. Y ahí aplicamos otro principio importantísimo, el rebus sic stantibus, que es lo que busca es dotar de equilibrio a una relación contractual que en el transcurso del tiempo puede hacer que entre a regir con mayor amplitud. Ahí aplicamos la indexación, que también la vamos a ver en una exposición aquí en el curso, la excesiva onerosidad sobreviniente y teoría de la imprevisión. Contratos de ejecución sucesiva o diferida. Vean lo que ocurrió. De nuevo voy a poner el ejemplo de la pandemia.
antes de la pandemia, ¿quién se iba a imaginar que se fuera a caer en los problemas de logística que se tenía para entrega de insumos? Teoría de la imprevisión. Entonces tocó buscarle una salida para buscar que si este contrato está equilibrado, vino la situación de pandemia y me lo desequilibró. Tengo que buscar medidas que tiendan otra vez a buscar el equilibrio. Las partes se tienen que poner de acuerdo. Entonces vean que otra vez la importancia de entender la diferencia entre una y otra. Y también la renovación, el de ejecución simultánea, no, simplemente lo entregó. Y el otro sí, yo puedo hacer que le agregue cláusulas de prórroga o de renovación del contrato. Entonces vuelve a tener importancia entender distinción entre esos tipos de contratos. Los contratos consensuales, solemnes y reales. En el sistema costarricense ya vimos que los contratos, y seguimos el principio del consensualismo. Por lo tanto, acuerdo entre costo y precio ya nos genera un contrato. Pero no obstante, tenemos figuras como los solemnes, el caso de la donación, que requiere de formalidades determinadas. Entonces, ahí ese es un caso que le agregamos un elemento y por lo tanto tiene una connotación diferente. O el caso de los reales, que para su validez, además del consentimiento, implica la entrega del bien. Podría ser que se condicione de alguna manera algún contrato con la entrega del bien, y en ese caso se clasifican dentro de esta categoría que denominamos reales. ¿Y cuál es el interés de la distinción? Determinación de condiciones o requisitos de validez de los contratos. Eso sería principalmente que nos pueden afectar aspectos de la eficacia de los contratos. Tenemos otra clasificación que son los típicos y los atípicos. Vean que esta es un poquito cercana, pero no es lo mismo que la nominativos y no nominativos. Los contratos típicos tienen regulación legal. Los contratos atípicos carecen de regulación legal. Y vean qué interesante, aquí están los ejemplos. Y aquí aplicando lo que ustedes mismos señalaron, el principio de libertad de contratación, el principio de autonomía de la voluntad, me permite que aunque no estén regulados por ese principio, puedo crearlos siempre y cuando esté hablando de figuras lícitas, ¿verdad? Ejemplo de los legales, la compraventa, 1049 al 1099 Código Civil, arrendamiento, la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano, cesión, mandato en el Código Civil, fideicomiso en Código Comercio, cuota liti la tenemos en el arancel de profesionales en Derecho y también en el Código Procesal Civil. El reporto, que es una posibilidad de retrotraer los efectos de una venta, lo tenemos regulado en la Ley Reguladora de Mercado de Capitales, por ejemplo. Compraventa de establecimiento comercial en el Código Comercio, donación en el Código Civil, capitulaciones matrimoniales, que es prever la parte patrimonial de un matrimonio en el Código de Familia. Pero vean que también tenemos ejemplos que son atípicos, que igual se practican en cantidades. Cuando ustedes van a un establecimiento, un restaurante de comida rápido, en la mayoría de los casos están frente a contratos de franchising o franquicia comercial. Y ustedes dicen, mira, ¿y dónde estará regulado la franquicia comercial en Costa Rica? Y se van a cansar de buscarla porque no aparece. Normalmente se regula a través de las cláusulas que las partes establecen y a través de la libertad contractual. Parecido al leasing, que aunque tiene ya poco a poco ahí ha ido teniendo algunas regulaciones, principalmente para efectos tributarios, pero tampoco no se encuentra una regulación así como muy detallada sobre el leasing. El contrato de transferencia de know-how también es otro, que también transferencia de conocimiento. El contrato del EPC, por sus siglas en inglés, Engineering, Procurement and Construction, que es un contrato de construcción, que es todo lo que es la parte de dotar asesoría en ingeniería y diseño, el tema de lo que es la contratación y propiamente ya la construcción. Son contratos, digamos, como un paquete que en Costa Rica se practica mucho en los contratos de EPC o IEP, sí, pero no se encuentran claramente con regulaciones. Interés de la distinción, eso también cae por su propio peso, ¿verdad? En el caso de los típicos, como tenemos normas, es un poco más sencillo después ir a buscar
de aspectos que generen algún tipo de conflicto o de necesidad de interpretación. Si no lo dice el contrato, ir a la normativa. En el caso de los atípicos es un poquito más dificultoso y en algunos casos tiene que ser sometido a interpretación. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo harían ustedes es una pregunta que yo hago en el segundo semestre, pero la voy a adelantar. ¿Cómo piensan que se podría hacer? ¿Cuál sería la estrategia que utilizarían para que eh, haya mayor seguridad en un caso de un contrato atípico? Profe, ¿serán las cláusulas Qué bueno, que yo Jenny. pueda establecer, verdad? Excelente, Jenny. Sí, claro, entre más regulado, más cláusulas desarrolle yo en el contrato, como no tengo que alguna norma que recurrir, tengo que incorporarlo en el contrato. Excelente, Jenny. Por eso es que los contratos atípicos, por ejemplo, en el caso de estos locales de comida rápida, los contratos son tomos completos. Bueno, hago en la extensión, ¿verdad? Como si fuera papel, ahora son archivos virtuales. Pero es una cantidad exagerada de carpetas de regulaciones. Y como muy bien Jenny lo dijo, es la forma de evitar problemas de tener que estar interpretando. ¿Por qué? Porque está en la cláusula. En vez de estar en una norma, está regulado en una cláusula contractual. Excelente, Jenny. Y creo que hasta aquí nos alcanzó para poder dar tiempo a la exposición. Después vamos a ver otras figuras, ahí las vamos a ir desarrollando. Recordarles la lectura, ¿verdad? Para que, igual que como lo han hecho, porque creo que se ha participado muy bien, recordarles que puedan hacer la lectura correspondiente para que tenga más de utilidad práctica la clase. Y hoy me ha agradado la gran participación que hubo en la clase. Así que mi agradecimiento a todos los que participaron, tanto en los ejemplos como también en las interpretaciones. Vamos a... bueno, y también que sigan leyendo. Hay un tema que tal vez sería bueno que como que lo chequeen con particular atención. Es el caso de los contratos abstractos, porque yo voy a hacer algunas preguntas también ahí para la próxima clase para que le pongan cuidado. Y muy bien, como lo hizo en la clase de hoy, creo que fue Jenny, ¿verdad? Que nos explicó, usted fue Jenny la que explicó el caso de las De naranjas, tico. Ajá, sí, señor. de sí, con cítricos, bueno, eso. Sí, Tal sí, vez señor. por ahí vamos a estar revisando alguna otra jurisprudencia, que ojalá que tal vez que sí puedan leer para que hagan ese resumen tan bien hecho como el que hizo Jenny, y que otros tengan también posibilidad de participación. Vamos a suspender la clase por aquí unos minutos, unos 4 minutos, a las 7:08, regresamos para escuchar a Luis y a Sofía en la exposición que nos tienen sobre un tema muy, muy interesante que ahorita les vamos a comentar.
Hola, hola. Retornamos a la clase. Eh, el tema que van a desarrollar Sofía y Luis es un tema muy interesante, no está contemplado dentro del desarrollo del programa, pero me parece que complementa algo que vemos un poco más adelante, que es la compraventa, y principalmente en su faceta de la compraventa internacional. Cuando las partes están negociando un contrato, pero principalmente cuando lo están ejecutando, hay una serie de aspectos que muchas veces requieren de alguna solución. Y entonces, se pensó en algún momento establecer reglas comunes aplicables a cualquier situación que se presentara en el comercio internacional. Entonces, las partes tienen la posibilidad de acudir a cláusulas ya preestablecidas y decir, yo quiero que se aplique esta condición determinada. ¿Para dar qué? Para dar seguridad al proceso de negociación que tienen las partes. Pues van a ver que es muy interesante la información que tanto Sofía como Luis nos traen. Yo espero que la disfruten, que aprovechen este adicional a los temas de curso y también aprovechar el estudio, la investigación que ambas personas desarrollaron como parte de la investigación. Repito, es muy interesante entender esto. Y vieran que también tan interesante es que, por ejemplo, las reglas que están aplicando en el caso de los Incoterms, que son los establecidos por la Cámara Internacional de Comercio, la Organización Internacional de Comercio, rigen a partir del 2020, entonces son bastante recientes. Cada un periodo de tiempo los modifican. Últimamente han estado cambiándolos cada 10 años y en el 2020 se modificaron. Entonces, en esta versión, yo los dejo con el uso de la palabra a Sofía y a Luis para que ellos expongan su investigación. Tienen la palabra por hasta 30 minutos. Gracias, profe. Gracias. Sofía iba a compartir la pantalla. Sí, ya lo comparto. Claro, yo les aviso cuando ya se puede ver. Recuerden, para presentar, ustedes que tal vez no utilizan mucho esta herramienta, donde está la flechita ahí en el rectángulo abajo, ahí lo marcan y marcan después de eso la pantalla donde tienen la presentación. Muy bien, ahí ya la tenemos. Ahí la puede poner ya si quiere a modo presentación. Excelente, Sofía, ya la estamos viendo. Tiene la palabra. Ahí le puede quitar la parte donde dice ocultar para que quede más completo. Ahí la tienen ¿Y me ya, escucha perfecto. bien, profe? Se le escucha perfecto, Sofía. Ok, perfecto. Bueno, nosotros el día de hoy les vamos a presentar el tema de los Incoterms y los draft, como ya mencionó el profe, a cargo de Luis Antonio Rodríguez y yo, Sofía Rivera Prado. Sofía, nada más una indicación. ¿Tiene alguna limitación para abrir la cámara, como para que veamos mientras exponen, o prefiere mantenerla apagada? No, si quiere ya la abro. Perfecto. Ok, entonces, Perdimos la presentación. sí, Ahí exacto. la Ok, tenemos sí, otra vez. Ya, y ahora sí, ahí está. perfecto. Bueno, entonces empezamos con el tema. Como ya sabrán, los Incoterms son términos que se han escuchado en el transcurso de la carrera. Y vamos a hablar de su nacimiento y su antecedente, que son los draft. Estos términos se dan por el crecimiento del intercambio. Entonces, eso hace necesario que se pueda dar una uniformidad en la manera que estos negocios de compra-venta de bienes se desarrollaban, para que se tuviera ya sea la certidumbre de que las partes involucradas sepan cuáles son sus obligaciones y derechos que tiene cada uno durante el transcurso del negocio y en la contratación hasta la entrega del producto. Entonces, como les dije, esto es para satisfacer esa finalidad de esto le da vida a los drafts. Los drafts nacieron antes que los Incoterms. Estos se establecen, digamos, reglas internacionales que son aprobadas por la Cámara de Comercio Internacional
y se van a usar para interpretar los términos comerciales más utilizados en un contrato. Por lo tanto, es que este otorgue seguridad jurídica a a sus contratantes. Por eso, perdón, se llega a satisfacer estas regulaciones propias para los que importan y exportan, para que se basen ya no en esas normas consuetudinarias que se solía basar el derecho comercial, sino que se tenga estas reglas escritas, porque se tenía la limitante de que el comercio siempre ha sido más rápido que la ley. Entonces, esa era la limitante en materia comercial. Y recordar siempre que se incluye, aparte de usar esos términos, que la contratación privada siempre va a primar la autonomía de las partes, por lo que los contratantes, mientras no vulneren normas imperativas, como ya sean las penales u otras, su negocio rija según lo acordado entre ellos. Bueno, empezamos con las RAP. ¿Qué son las RAP? Son siglas de American Foreign Trade Definition. Esas son las siglas que dan vida a RAP. Estas son definiciones convencionales de términos de comercio que comparten el objetivo de los Incoterms, el cual es facilitar la interpretación de los contratos. Sus siglas en español significan, o sea, lo que significaría son definiciones americanas del comercio exterior y revisadas, porque se usaban hasta cierto año que se dieron su revisión y las quitaron. Ya casi llegamos a ese punto. Estas codificaciones en los de ahí fue su nacimiento. No suplantan jamás a las Incoterms. Se usaban como procesos usuales para populares estadounidenses que quisieran hacer contratos de compraventa, entonces adherían las cláusulas según sus intereses y lo que acordaran. Estas definiciones revisadas del comercio de Luis, creo que se quedó pegada ahí la transmisión, Luis. Hola, Luis. Luis, no lo escuchamos, Luis. Luis, hola, Luis. Hola, hola, Luis. Luis, ¿no le estamos escuchando? Luis, si me está escuchando, puede ser que tenga algún problema por abrir la cámara. Si quiere, ciérrela. A veces la apertura de la cámara puede generar ese problema. Luis, hola, Luis. cambios en las prácticas del comercio exterior, por lo que se decide hacer una revisión de las definiciones americanas y actualizarlas. Por eso son las normas actualizadas desde 1941. Otra vez se reúnen varias cámaras de Estados Unidos, consejos y otros de exportación, y llegan a esta nueva actualización que van a hacerse desde 1941, que esa sería la fecha de la última actualización, la última vez que se le dio revisión. Estos llegaron a ser importantes términos que no tenían estatus de ley, pero fueron reconocidos por las cortes para resolver conflictos en este marco internacional. Sin embargo, fueron derogadas en 1985, ya que se consideraron inadecuadas, por lo que Estados Unidos lo que hace es reconocer e incorporar la legislación comercial de la Convención de Viena sobre
compraventa internacional de mercancías y darle esos usos comerciales internacionales a su aplicación por medio de los Incoterms. Se deja de lado las llamadas RAF que funcionaron desde 1919. Eso lo empiezan a usar en todo el mundo. Sin embargo, es importante conocer las RAF porque negocios y por costumbre, sobre todo en Estados Unidos, se sigue usando por empresarios estadounidenses este tipo de estas cláusulas, digamos, de las RAF, por lo cual es importante, ya que Estados Unidos hace un mercado tan grande en el comercio exterior, digamos, conocerlas al menos, aunque en la actualidad la importancia se le da a las Incoterms, que son las actuales. Bueno, estos RAF no eran de uso obligatorio y su validez era según lo que acuerdan las partes, de acuerdo a sus derechos y obligaciones, precios que acuerdan según las mercancías y llegar a esa factura o ese contrato que se iba a usar. Estas definiciones tienen diferentes variaciones. Bueno, las RAF se usaban primero y de ahí luego nacen las Incoterms. Sin embargo, comparten muchos nombres. Yo voy a decir las clasificaciones de las RAF y posteriormente vamos a escuchar las de los Incoterms, pero van a escuchar que son muy parecidas. Por ejemplo, Ex-Word, FOB y otras se comparten. Sin embargo, es peculiar que con las RAF tenían muchas clasificaciones distintas y diferencias que voy a mencionar ahora. Se usaban entonces esos RAF para el comercio internacional. Sin embargo, si van a usar una RAF actualmente, lo que se hace es ponerle una leyenda en inglés que diga que la cotización está sujeta a las definiciones revisadas del comercio exterior norteamericano de 1941 y esto que quede claro una distinción de que no se están usando las Incoterms, pero como les digo, ha quedado muy obsoleta la RAF. La clasificación que se tenían en la RAF eran 6 términos. Ajá. Empezamos con los SEX. Los términos SEX eran muy parecidos a las Incoterms. La mercadería es puesta a disposición del cliente de manera directa en las instalaciones del vendedor. Entonces, la transmisión de peligros y costos se produce en el mismo instante. Las variantes de la X en la RAF son X-Works, X-Factory, X-Mills, X-Mine, X-Plantation y X-Warehouse. Bueno, ahí pueden verlo en español, mejor lo hubiera leído en español, de hecho. Como pueden ver ahora, después van a ver que todas esas se convirtieron en X-Works. Lo que querían decir estas es que se entrega en la planta o se entrega en la fábrica. Este término es que se cotiza solamente del lugar que promete a poner la mercancía a disposición de donde se acuerde, fábrica, molino, de la planta donde se acuerde, de la fábrica donde se acuerde, de la plantación, de la mina, hasta donde se acuerde. Pero esto obedece a otra realidad ya del siglo XX. Y la segunda se llama término ex-doc. Ajá. Esto significa que es puesto en el muelle del país destino. Lo que pasa es que el vendedor cotiza un precio donde incluye el costo de la mercadería con los gastos derivados de mover la mercadería del muelle o el puerto donde se acuerden de la importación y incluyendo también el pago de los impuestos, si es que lo hubiera. El término FAS, el valor que se cotiza es dentro de la distribución de la mercadería, o sea que se incluye el costo de la distribución de la mercadería en el costado del buque para que el conjunto de carga logre seguir a su manipulación. La cotización va lo que cuesta la mercadería y ponerlo a la par del buque. Y se hace la distinción de que podía usarse para transporte aéreo también, marítimo y aéreo. En cambio, en la actualidad solo se usa para marítimo. El término CIF significa que dentro del costo que se cotiza va el costo del transporte hasta el sitio acordado de destino de la mercadería y podía usarse en todos los medios de transporte. Era más variada los medios de transporte que se permitían usar en la RAF. El término CIF es el que incluye seguro y flete. Bueno, entonces con este término, aparte del cotizar lo que vale el costo de la mercadería, se le pone lo del seguro marítimo y lo del flete. Entonces, todos esos cargos y cualquier otro cargo que surja hasta llegar al sitio acordado por los contratantes para el destino de la mercadería. Y también podía aplicarse en cualquier medio de transporte. Los medios de transporte ya sean
trenes, aviones, etcétera, lo que convengan los contratantes. Y por último, el más complejo, el que sigue, es el término FOB. Ese también existe en los Incoterms. Sin embargo, el término FOB que se usaba en los RAF era mucho más complejo, tenía muchas variantes. En las RAF, este término significaba que es lo que va a bordo del transporte del punto convenido. Free on board es como se conoce. Entonces se aplica con el medio de transporte, ya sea el que se convenga, avión, ferrocarril, camión, barco o el que sea, en contraste a los Incoterms que solo permite en lo marítimo. Esto comprende el FOB desde la fábrica al aeropuerto, a la frontera del exportador, a la frontera del importador, hasta llegar al punto final. Las variaciones de las FOB son, bueno, voy a leer los nombres en español, voy a decirlos. Ahí, si quieren el nombre original, ahí está escrito. Sería, primeramente, que el transportista designado en el sitio del interior del país elegido para el embarque. Entonces, este usa condiciones como que el término que se usa en esto es que el valor cotizado solo va a aplicar en el sitio del embarque del país, lo que quiere decir que el exportador tendrá los trámites para hacer que la carga de la mercadería se transporte hasta donde se tenía convenido para su disposición, y ya sea en el medio de transporte que se convenga también. El segundo es transportista designado en el sitio del interior del país elegido para el embarque con flete prepagado hasta el lugar preciso de expedición. En este, la diferencia es que ahí se prepaga el flete, digamos, ya se paga. Ahorita vamos a ver uno que se paga después. Lo que pasa es que con estas condiciones se tiene dentro de los costos de transporte hasta llegar a un lugar preciso en el que partirá la exportación. Y el vendedor no asume ningún compromiso sobre la mercadería porque se prepaga el flete. Ya primero se le paga y después lo hace. Y cuando se obtiene el conocimiento del Bill of Landing, que ya es como saber que no hubo ningún problema, que llegó bien todo, ese es el término Bill of Landing, entonces acaba. Este flete es prepagado hasta el lugar de la exportación. En cambio, existe transportista designado en el sitio del interior del país elegido para el embarque, agregado hasta el lugar determinado. En este no se hace prepago. En este es pagadero a la entrega. Es igual, se hace los costos de transporte, se cotiza todo junto, se hace el flete, pero este es pagadero hasta que llega la mercancía. Y el que tiene los riesgos es el vendedor. Después se encuentra también el transportista designado en el sitio de exportación elegido. En este el vendedor cotiza un precio que incluye el costo de transporte, la mercadería, hasta el lugar específico de la exportación y asume cualquier pérdida o daño que ocurra. Luego tenemos el que es para puerto de embarque acordado, o sea, este es por barco. Con estas condiciones, lo que pasa es que los costos se producen hasta que la mercadería se entrega en la embarcación proporcionada por el cliente, donde acuerdan. En este caso es solo con embarcaciones y por lo que el vendedor cotiza un precio que incluya los costos de transporte de esta mercadería y hasta donde se acuerde que llegue la exportación. Y finalmente, para los RAP tenemos que con el lugar elegido dentro del interior del país del importador. Esto es cuando el exportador va a cotizar un precio que va a incluir los costos de transporte de la mercadería hasta llegar a ese otro país que es el país a donde se dirigía. Entonces se piden los costos que se van a tener para llegar al interior del país de la importación, que se acuerde según el contrato. Esos serían los RAF, que posteriormente dieron vida a los CIF, a los Incoterms que la compañera va a exponer. Ok, bueno, para empezar con el tema de los Incoterms, hay que hablar un poquito sobre la Cámara Internacional de Comercio, que se creó en 1919 en Francia, que es constituida con personalidad propia y naturaleza jurídica. Esta organización se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo referido a las operaciones comerciales. Cabe mencionar que esta Cámara de Comercio Internacional es la única organización empresarial que tiene estatus de organismos de consulta ante las Naciones Unidas.
y sus organismos especializados, ya que, como se mencionaba, las Naciones Unidas tienen organismos especializados, ¿verdad? Con la creación de la Cámara Internacional de Comercio en Francia, en 1936 nacieron los Incoterms, que se refieren a International Commercial Terms. Ese es su nombre en inglés. ¿Qué son los Incoterms? Bueno, son 13 términos que reflejan normas de aceptación por las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Además, se usan para aclarar los costos de transacción comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Estos Incoterms se utilizan en su mayoría se utilizan para transacciones internacionales. Además, delimitan las responsabilidades, como ya mencioné, del comprador y del vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías, ya sea transporte marítimo, aéreo o transporte terrestre. Y son todos esos 13 términos compuestos por 3 letras. Algunas de las características que se incluyen dentro de esas 3 letras de los Incoterms son los gastos de transporte, el lugar de entrega acordado por ambas partes, los riesgos, los seguros y los trámites aduaneros. Esto siempre acordado en forma voluntaria por el vendedor y el comprador. Y además, esta información se deben de incluir siempre los Incoterms, ya que establece responsabilidades, ¿verdad? Estos, como mencionaba el profe, se van evolucionando cada cierto tiempo. Entonces, digamos, estas 3 letras que tenemos a la izquierda son los Incoterms actualizados Incoterms vigentes de septiembre del 2021. Entonces, ahí se ve en la gráfica de abajo cuáles son los que tienen más seguridad, la entrega, los riesgos que conllevan las entregas y los costos y los seguros, ¿verdad? Y como algunos son de transporte marítimo y otros son por transporte terrestre o aéreo. Los Incoterms para cualquier medio de transporte son el EXW, que significa que el comprador tiene que recoger la mercancía directamente en las instalaciones del vendedor. Normalmente sea en un almacén, una fábrica o el lugar de producción de la mercancía. Y desde ahí el comprador se hace cargo de los riesgos y los gastos y el seguro. El FCA, que es que el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado con el comprador y siempre dentro del país de origen de la mercancía, ¿verdad? Las gestiones y los gastos asociados corren a cargo del vendedor hasta la recogida. Entonces, implica un mayor gasto para el vendedor, pero hay algunos casos en que algunos Incoterms implican un mayor gasto para el comprador, ¿verdad? El CPT es que el vendedor asume el costo del envío hasta el país de destino u otro lugar acordado, pero cuando la mercancía ya está en manos del transportista, el riesgo corre a manos del comprador. También está el CIP, que es que el vendedor asume el costo del envío hasta el país de destino,
Es similar al CPT, ya que, como estaba mencionando, el vendedor asume el costo de envío hasta el país u otro lugar acordado, pero el vendedor también tiene que pagar el seguro del envío. No corre a manos del comprador. Por ende, este implica un mayor costo económico para el vendedor. Estos dos últimos, el DPU, el DPU es que ambas partes, voy un momento. Ok, el DPU es que ambas partes acuerdan un punto de entrega y el vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta que el comprador recoja la carga. No se incluyen los gastos de importación que los paga el comprador. Y por otro lado, disculpe, profe, es que no sé qué le pasó a la presentación. Ya, ahí está. Por otro lado están los Incoterms de transporte marítimo únicamente, que son 4 en particular. Que es el primero, es el PAS. Normalmente se usa para cargas muy voluminosas o a granel, que eso es por ya industrial, ¿verdad? Entonces el vendedor deja la mercancía en el puerto elegido, ya sea de parte del comprador o del vendedor, al lado del barco que lo transportará. También está el FOB, que significa Free on Board, que esta es una de las reglas más usadas en todo el transporte marítimo, que es que el vendedor transfiere la mercancía a bordo del buque y no se limita a dejarla en el muelle. No se aplica el transporte fluvial. También está el CFR, que el vendedor paga todos los gastos del transporte desde que la mercancía se encarga en el buque hasta que llega a la tierra en el puerto de destino. Sin embargo, el comprador se hace cargo de los posibles daños del embarque. Y por último está el CIF, que es que al igual que con el FCR, con el anterior, el vendedor cubre todos los gastos de transporte, pero aquí también se incluyen los gastos de seguro. Por ende, el vendedor es el que asume la mayor carga económica. Con esto cabe mencionar que los Incoterms en su mayoría, su objetivo general, ¿verdad? Es facilitar las operaciones y las transacciones comerciales a nivel internacional, como establecer un conjunto de términos y reglas que van a establecer las obligaciones y los derechos de las dos partes, tanto del vendedor como del comprador. Eso sería. Muchas gracias. No, más bien el agradecimiento para ustedes por el esfuerzo de investigación que hicieron y me parece que ubicaron perfectamente tanto en el caso de los Incoterms como en el caso de los RAFT. Así que agradecerles a Sofía y a Luis. Tal vez nada más un par de precisiones. Una, por algo que yo dije, sí, correcto, es la Cámara Internacional de Comercio la que los emite. Yo dije un nombre equivocado al principio. Y el segundo es que tal vez como para ubicarlos, el dato histórico que plantearon Luis y Sofía, de carácter histórico de la fecha de los Incoterms, uno, digamos, en este momento los ubica y uno podría decir que son los Incoterms que aplican en el 2022. No obstante, quiero aclarar que los que aplican en este momento son los Incoterms del 2020.
Y eso no quita que eventualmente se le puedan estar haciendo correcciones, pero la referencia que uno tiene que hacer en aplicación del cuerpo, digamos, de Incoterms, de la Cámara Internacional de Comercio, es de 2020. Ellos los emiten normalmente para un periodo de 10 años, entonces esos son los que van a regir del 2020 al 2030. Y repito, sin detrimento de que se le puedan estar haciendo ajustes, pero la referencia hay que vincularla al 2020, que es la fecha de emisión por parte de la Cámara. La fecha que pueden, las dos personas dieron sobre, bueno, que específicamente Sofía, de septiembre del 2021, eso puede ser como un corte, ¿verdad? Como que uno diga, incluso uno lo revisa y dice, sí, marzo del 2022. Es como una fotografía de los Incoterms en ese momento, pero refiere a los Incoterms del 2020. Entonces, nada más quería hacer ese par de aclaraciones para que lo tengamos claro. Si hubiera alguna consulta de parte de alguna otra persona. Si no fuera así, reitero mi agradecimiento. Creo que nos ilustraron en forma muy didáctica y correcta sobre ambos términos de comercio, que van a ver que después los vamos a utilizar cuando veamos el caso de la compraventa internacional. Gracias a ambos. Muchas gracias, profe.